Hola, hola Leo, muy bienvenidos. Gracias por pasar una vez más por aquí por el canal. Bueno, vamos a empezar tu lectura con un mensajito del oráculo astrológico, a ver qué tiene para decirnos. Wow, tenemos tu energía, Leo. Vamos a pedir un numerito. Bueno, vamos a volverlos porque salieron varios. A pedir un numerito. Tenemos la combinación Leo 11. Muy bien, vamos a poner tu referente aquí. Wow, hice un lío hoy. Vamos a ver qué nos dice el oráculo para vos, Leo. Mensaje del oráculo. Observe con atención y recapacite si necesita hacer cambios para adaptarse mejor al medio. La idea clave es el vaivén. La imagen que tenés que visualizar, Leo, mientras que hago esta lectura, es la de niños en un columpio que cuelga de un enorme roble. El significado simbólico dice así: esta imagen presenta una polaridad interesante. Por un lado está el roble, árbol que por su contextura significa fortaleza y solidez, mientras que por el otro aparecen los niños que representan lo nuevo y lo puro. El columpio se desplaza como un sub y baja que alterna entre su cercanía al cielo y luego a la tierra. En síntesis, simboliza el interminable fluir de la vida. Una reflexión. Este símbolo representa con gran sabiduría el movimiento incesante de la vida. Por un lado, manifiesta el sustento sólido que heredamos de nuestros ancestros y de la sabiduría espiritual a la que adherimos. Por el otro, el ritmo siempre cambiante del columpio cotidiano que nos brinda infinitas oportunidades de hacer nuestro aporte personal a nuestro entorno. Si este símbolo sale en una tirada, el consejo es dejarnos llevar por el libre juego de las circunstancias, con la seguridad de tener un buen soporte que nos da sustento. ¡Wow! Qué interesante y qué lindo mensaje, ¿sí? Tal vez necesites ganar un poco más de seguridad, ¿no? Y entregarte a la vida, a la vida. Bueno, es decir, no ser tan rígidos, tratar de ser flexibles, pero sin perder nuestra fortaleza, ¿no? O nuestros paradigmas, ¿sí? O aquellas bases sobre las que construimos nuestro amor propio. O sea, a mí me viene a la mente el cuestionarme si sigo siendo fiel a mí mismo, si acepto tal o cual circunstancia o situación, ¿no? Y cuánto puedo entregarme a la vida, ¿sí? ¿Qué experiencia me puede entregar determinada situación? Interesante mensaje. Bueno, vamos a ver qué tiene el tarot para agregar a este mensaje. Leo. Te ha salido tu arcano. Pero perdón, estaba aquí. Muy bien. Empezamos con tu lectura. Lo primero que voy a decirte, Leo, que es lo que veo acá, que la situación que estés atravesando viene a purificar tu vida. Nosotros purificamos nuestra vida cuando eliminamos situaciones tóxicas. Cuando yo purifico algo, ¿sí? Es cuando
encuentro la manera de no solamente sacar lo que está mal, sino descubrir cuál es la raíz de aquello que está mal, por qué está ahí, y dejar de regar esa raíz, agradeciéndole, ¿sí? Porque esa raíz algo me enseñó, ¿sí? Supongamos que hablamos de un jardín, ¿m? Donde crecen malas hierbas. Yo tengo que purificar, o un huerto, tengo que purificar porque yo necesito el alimento para nutrirme. Entonces me voy a esta plantita, si yo la corto va a volver a crecer, va a volver a crecer. ¿Sí? Entonces tengo que mirar su raíz, ¿sí? Y seguir el curso hasta donde fue creciendo para retirarla. Pero tal vez si esa maleza en algún momento fue necesaria, tal vez esa maleza, no sé, le dio una sombra necesaria a la plantita que estaba creciendo, quién sabe. No vamos a hablar mucho de agricultura porque no soy una experta ni por casualidad, pero sí se genera una resignificación de de lo que fue malo, una transformación, una sanación, ¿sí? Es comprender cuál era la función de aquello, por qué estaba, por qué ocurrió, ¿sí? Cuáles fueron las dinámicas en las que yo permití que algunas cosas sucedieran, ¿sí? Cuál fue el aprendizaje que me dejó y eliminarlas. Entonces resignifico, purifico, ¿sí? Sano las situaciones. Y el 6 de bastos nos habla de una victoria al respecto, ¿sí? Que es algo que me ha costado, ¿sí? El 6 de bastos nos habla de una victoria después de una lucha, pero no vamos a hablar de una lucha con un otro, sino una lucha conmigo mismo, ¿sí? Que esto es desafiar mis conductas automáticas, mis patrones, mis hábitos, después de comprender cuáles fueron esas causas. La carta de la templanza nos habla de haber hecho un trabajo interior, ¿sí? También nos puede estar diciendo que se te va a presentar una circunstancia en tu vida que va a requerir una guía y alguien que te ayude, que tengas que trabajar en tu interior y que eso va a resultar muy satisfactorio, ¿sí? Muy satisfactorio. La carta de la templanza siempre es una carta positiva que viene después de la carta de la muerte, ¿sí? Cuando leemos los arcanos mayores, ¿sí? Los arcanos mayores tienen una secuencia, hay un antes y hay un después. El antes a la carta de la templanza es la carta de la muerte, sí, que es una situación muy dolorosa, sí, que me transforma, que eliminó todo lo que estaba mal y que a mí me dolió. Entonces, el sentido es entender por qué se produjo esta transformación, ¿sí? ¿Por qué se murió aquello? ¿Por qué no tenía ya nada bueno para dar? Puede ser una dinámica, una relación, un trabajo, cada quien lo aplicará a su situación. El punto es la comprensión, la sanación, la purificación y volver a empezar. Volver a empezar. Bien. ¿De dónde venimos? Venimos de haber tomado conciencia de cuál es nuestra forma de comunicarnos, ¿sí? Tal vez esta situación que se nos presentó con anterioridad ha sido fuerte, ¿sí? Y o nos hemos enfrentado con alguien que tiene una comunicación muy cortante, que pone límites, o tal vez, y muy probablemente, a partir de esta circunstancia que atravesé, aprendí a poner límites sanos y a tener una comunicación asertiva, a hacer cumplir una norma. ¿En qué sentido? Mi propia norma, yo hago cumplir mi propia norma, yo establezco mis límites, ¿sí? Yo hago justicia por mí y puedo comunicarlo de forma muy asertiva porque tomé conciencia, ¿sí? Tomé conciencia y me puse a la tarea, ¿sí? El sol es acción, es tomar conciencia y accionar, es darle vida ¿a qué? A una nueva forma de comunicarme, ¿sí? Yo despierto
Después de una situación yo veo qué es lo que estaba mal y aprendo a comunicarme desde un lugar maduro, responsable, a poner límites y a no dejarme avasallar, ¿sí? A no dejarme avasallar. Eso es importante. ¿Para qué? Para cortar con dinámicas anteriores, porque ya comprendí. Sí, la carta del sol nos habla de haber logrado ver lo que no veíamos. Sí, el sol es luz, pero además rige tu signo, rige a Leo, ¿sí? Es la conciencia, es el corazón, es lo que nos da vida, ¿sí? Entonces, veo algo de mi vida que no me gusta, donde tengo que poner un límite y donde tengo que hacer cumplir una norma, pero es una norma propia, ¿sí? Yo necesito hablar para poner límites porque mi norma adentro mío implica que se me respete, ¿m? Implica que se me escuche, ¿sí? En este sentido. En el centro de la lectura tenemos el 5 de copas y el 5 de copas es estar atravesando una crisis emocional. Por esto es que te traigo la carta de la muerte y algo que tal vez se ha terminado o una circunstancia que te ha dolido mucho. Y viene junto a la carta de la fuerza que es tu arcano. Y en la carta de la fuerza también tenemos la conciencia, ¿sí? Esto es, esta crisis emocional que estoy viviendo, ¿sí? Me habilita a manejar mis impulsos desde la conciencia, ¿sí? Analizar cómo reacciono yo ante las circunstancias y cuál es el resultado que esas reacciones me han traído hasta ahora, ¿sí? Y cuáles son las causas de mis reacciones. Comprenderme y escuchar mi corazón, tener el coraje de escuchar mi corazón, de ponerme en primer lugar. Muchas veces no nos damos cuenta y somos víctimas de expectativas ajenas. Entonces venimos como en piloto automático, siendo lo que otros quieren que nosotros seamos y postergándonos, ¿sí? Entonces ahora entiendo que las únicas expectativas que voy a cumplir van a ser las mías, no las de los demás, ¿sí? Y esto es un sano egoísmo, eso por un lado. Por el otro lado, también aprendo que yo no puedo estar poniendo expectativas en un otro, ¿sí? Porque el otro yo no lo conozco como creo conocerlo, porque nadie conoce en su totalidad al otro ser humano, porque te digo esto porque el 5 de copas nos habla de decepción muchas veces y de tener que hacer un duelo sobre algo o sobre alguien, ¿sí? Yo no conozco a la otra persona como creo conocerla. Esa otra persona tiene su mundo interior que es diferente al mío y tiene sus expectativas que no tienen que coincidir con las mías y yo tengo que respetar al otro, ¿sí? No tengo que imponerme, no tengo que imponer mis expectativas en el otro, tengo que trabajar sobre mis propias expectativas. No puedo esperar que el otro sea perfecto, porque nadie es perfecto, yo no soy perfecto, no puedo esperar que el otro sea perfecto. Entonces, cuando yo analizo estas cuestiones, entiendo, ¿sí?, por qué reacciono como reacciono, por qué tomé conciencia, y esto requiere un gran valor. Entonces, esta crisis emocional que se te presenta es lo que te viene a enseñar. Primero, a tener valor, a tener el valor de poner los límites que tenés que poner, a tener el valor de mirar hacia adentro, de asumir tu sombra, ¿sí?, tus partes negativas, tus antiguos comportamientos que te han hecho reaccionar de determinada manera que no era una forma de colaborar ni con el otro, ni con la situación, ni con vos mismo o con vos misma, ¿sí? Entonces, esto es lo que se va a trabajar, ¿sí? Siempre tenemos que entender que las crisis existen y son necesarias para que se generen cambios, ¿sí? Sin crisis no hay cambio, todo sería estático. Por esto también salió el primer mensaje, que es el del vaivén, ¿sí? Estamos en constante
movimiento y tenemos que tener muy presente cuáles son nuestros principios inamovibles y dónde podemos ser flexibles, ¿sí? ¿Dónde podemos ser flexibles? ¿Dónde debemos ser flexibles? ¿Dónde nos debemos a nosotros mismos ser flexibles y dónde no? ¿Mm? ¿Y dónde no? Las crisis emocionales sirven, ¿sí?, para reafirmar nuestro amor propio, para trabajar adentro de nosotros, y para comprender y respetar a los demás, y para que cambien nuestras situaciones. Si hemos tenido un conflicto, el conflicto siempre habilita las liberaciones y habilita soluciones, ¿sí? Los conflictos son necesarios en la vida, tanto como las crisis. Bien. La lectura termina con la carta del 10 de espadas y el 6 de oros. Y aquí es muy interesante esta combinación. Primero porque el 10 de espadas nos habla de haber estado en un pensamiento circular. En un pensamiento circular donde yo me siento una víctima de las situaciones. Donde me autocompadezco. Y donde digo, basta, esto se tiene que terminar, ¿sí? Esto se tiene que terminar porque me mantengo sufriendo y no tengo una buena calidad de vida. Entonces yo doy un corte. El 10 es el final de un ciclo, ¿sí? Entonces descubro que mi diálogo mental no venía colaborando a mi situación, ¿sí? Y esta crisis también existe para que yo corrija mis pensamientos. Para que corrija mis pensamientos. Viene acompañada del 6 de oros, y el 6 de oros tiene un mensaje muy importante, nos habla de la reciprocidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conflicto con otra persona donde tengo que poner límites, ¿sí? Debo preguntarme primero, si la otra persona se ha decepcionado de mí porque no cumplí con sus expectativas, tengo que preguntarme qué tan egoístas eran las expectativas de esa persona. Y muy probablemente las hayan sido muy egoístas, ¿sí? No servían a una causa altruista. Eso por un lado. Por el otro lado, si yo me decepcioné porque no se cumplieron mis expectativas, preguntarme qué tan egoístas eran mis expectativas, ¿sí? ¿Y cuál era la dinámica aquí? ¿Sí? ¿Cuál era la dinámica en esta situación? Ya sea con una persona, con un trabajo. ¿Qué daba yo y qué recibía? ¿Yo puedo ejercer la misma acción que el otro ejerció sobre mí? ¿Qué doy y qué recibo? Porque el 6 de oros nos habla de personas que reciben como mendigos y de personas que dan a cuentagotas y lo que les sobra y lo que consideran justo según su balanza personal, hablando todo de forma simbólica, ¿sí? Para que exista esta dinámica tiene que haber, ¿sí?, un mendigo y una persona con poder o con más poder. Entonces, preguntarme de qué lugar estuve en esta situación. ¿En qué lugar estuve? Preguntarme si yo puedo pedir al otro lo que el otro me pide, exigir al otro lo que el otro me exige, ¿sí? Preguntarme si estábamos a la par y si esa relación era justa, si el dar y el recibir era justo. Y hacer un análisis al respecto, porque probablemente, si yo era una víctima que se autocompadecía, estuve pidiendo, ¿sí?, desde un lugar de carencia como un mendigo. O estuve exigiendo desde un lugar de juicio donde me creo moralmente superior y estuve ejerciendo un poder o un control sobre el otro. Entonces, es muy importante, acá sale mucho la conciencia, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La idea a la que
a la que tenés que prestar atención esta semana es cuál es el poder que yo tengo para manejar mis propios recursos. Y cuando hablo de mis recursos, hablo de mi tiempo, ¿sí? Hablo de mi capacidad, hablo de mi comunicación, hablo de mi valor personal, hablo de mi intelecto, de mis pensamientos, de mi sentido crítico. Me reconozco, honro a mis recursos, me reconozco como una persona que sabe manejar sus propios recursos y defenderlos, ¿sí? Porque todos tenemos nuestro sentido crítico, nuestra historia personal, y preguntarme dónde tengo que estar recordándole al otro que yo puedo pensar por mí, que mi tiempo vale, ¿sí? Y si estas dinámicas me suman o me restan a mi vida. Y si yo puedo cambiar la situación. La templanza nos habla de cambio, ¿sí? ¿Y cómo puedo cambiar esta situación? Y mantener el cambio. Entonces recordar cuál es mi valor personal en este sentido. Yo soy capaz de pensar diferente, mi tiempo vale igual que tuyo, me puedo comunicar, ¿sí? Y esto lo aplicamos no solo a un otro, ¿sí? Sino puede ser en una dinámica, en un trabajo, por ejemplo, con amigos. Cada quien lo aplicará a su situación. Pero puntualmente esto nos habla de una crisis emocional. Vamos a decir, si yo tengo problemas serios en mi trabajo, porque me siento desvalorizado, voy a tener una crisis emocional, ¿sí? Entonces, esta es una lectura general. Cada quien va a tomarlo y aplicarlo a su situación puntual y particular. Entonces, ¿en qué dinámica estuve dando y recibiendo? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los límites que no puse? Porque cuando yo no pongo límites, viene otro y los pone por mí y va más allá de mi frontera y no es justo, ¿sí? Donde mi actitud no ha colaborado a que las cosas sean justas, ¿sí? El rey de espadas hace cumplir una norma por justicia y el 6 de bastos es la justicia entre el dar y el recibir, la equidad, ¿sí? Entonces, acá esta situación ha sido justa o no ha sido justa, cuál fue mi parte que ha colaborado o no, ¿sí? Dónde tengo que poner mi valentía, dónde tengo que reafirmarme, porque acá algo tiene que cambiar, ¿sí? Y tengo que agradecer la situación porque me ha dado un gran aprendizaje, agradecer la crisis porque si no existiera, esto no cambia, ¿sí? Y se mantiene en esta situación. Entonces, la idea que tiene que rondar en tu cabeza en esta semana es, ¿me reconozco capaz de administrar mis valores, mis recursos? ¿O hago que alguien los administre por mí, o que alguien los pise, o que alguien no los valore? ¿Sí? Entonces yo los tengo que valorar primero, ¿sí? Ok, qué interesante tu lectura, Leo. Más que saliste en el centro de la lectura, ¿sí? Mis reacciones. Ok. Bueno, vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el oráculo celta para agregar a esta lectura. Y nos ha salido Lug, la carta del progreso. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sin cambio no hay progreso. Esto todos lo sabemos, ¿no? Porque si nos mantenemos estáticos no podemos crecer. Bien, dice así, Lug, el progreso. Cuando ingresó al ejército de los Tuatha, le dijeron que solo podían admitir a alguien que poseyera alguna habilidad especial.
Dijo ser buen carpintero, guerrero, poeta, arpista, historiador, héroe y hechicero. Le dijeron que ya tenían todo eso. Entonces preguntó si había alguien que tuviera todas las habilidades juntas. Por esa razón fue admitido. Y fíjate la idea, ¿no? ¿Cuáles son tus recursos, Leo? ¿Y cuántos tenés? ¿Y te reconoces por eso? ¿Los haces respetar? ¿Los haces ver? ¿Los mostrás? ¿O los tenés guardados? Bien, el significado de esta carta dice así: cuando aparece el que brilla, indica que ha llegado el momento de manifestar capacidades y adquirir nuevas habilidades. Es fundamental reconocerse plenamente en las capacidades intelectuales y laborales para lograr empresas importantes. Es un momento de acción y energía. Indica versatilidad y plenitud de la energía creadora en plenitud. Hay gran poder para la acción y una increíble fuerza de voluntad y sabiduría. Es siempre positiva esta carta. Es la palabra mágica en tiempos de incertidumbre y el amigo fiel y sincero. Lu no ha adquirido las habilidades porque sí. Le ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por lo tanto, indica que ha llegado el momento de expresar todo el conocimiento adquirido. El mensaje es manifestarse a través de nuestras capacidades. Las claves de esta carta son el progreso, la voluntad, la bondad y la sinceridad. Qué hermosa acotación la del oráculo celta, tiene tanta resonancia con esta lectura, ¿sí? Mostrá y brillá, mostrá lo que tenés y brillá, ¿sí? Sea en tu trabajo, sea en una relación, sea donde estés, es hora de brillar, ¿sí? De brillar. Bueno, Leo, me encantó tu lectura, aunque venimos de una situación fuerte. Creo que es súper evolutiva y que tiene un mensaje hermoso. Tiene un mensaje muy hermoso. Así que espero haberte ayudado. Si es así, te pido por favor que me regales un like. La semana que viene nos toca la lectura de amor, así que bueno, estate atento. Si no viste la del mes anterior, te lo voy a dejar acá al final del video para que pases y lo veas. Así después enganchas la de este mes, que corresponde justo a la semana que viene. A ver si encontrás alguna coherencia, alguna dinámica y te entrega algún mensaje importante. Bueno, Leo, te veo en tu próxima lectura. Gracias por haber pasado por el canal. Regálame un like, por favor. Te envío un abrazo de luz. Chao, chao.